quiero hablarles a aquellos que sienten que entre más hagan las cosas bien, más difícil se pone la vida. Aquellos que hacen las cosas correctas, que toman los pasos correctos y que quieren hacer las cosas bien con Dios, pero la vida no es lo mismo. Y muchos hoy, en lo que estoy predicando, dicen: pastor, pero cuando yo antes estaba fuera de Dios, mi vida estaba mejor. Y parece ser que al aceptar a Cristo, como que mi vida ha sido más complicada, como que tal vez esto no es lo mío. Como si probáramos un gimnasio y dices: este gimnasio no es para mí. Como si probáramos un par de ropa y dices: estos tenis no son para mí. Como si probáramos un tipo de comida y dijeras: esta comida no me gusta. Pero hay algo en el cristiano que tal vez hoy dices: yo quiero seguir la voluntad de Dios, pero entre más siga la voluntad de Dios, me meto más en problemas por hacer lo correcto y por detestar lo que no es correcto. Y hoy quiero hablarle a aquellos que hoy están aquí escuchándonos por YouTube y Facebook Live y que están aquí presentes en nuestro campus. Y quiero hoy acampar en lo que Pablo nos enseña, lo que Bernabé nos enseña, a los cuales son dos individuos que están en un viaje misionero y que hacen las cosas bien, pero parece ser que entre más hagan las cosas bien, su vida está en peligro, su vida está por acabar. Y por eso hoy, cuando yo estaba preparando mi sermón días antes, yo me puse a pensar el momento en el que nosotros como familia, no cuando ahorita que estoy casado, pero cuando yo era soltero, recuerdo que decidimos un día movernos a lo que es Canyon, Texas, Amarillo, Texas. Los que son conocedores de la geografía de Texas, nos movimos a Amarillo pensando que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Nos movimos a Amarillo buscando un sueño que era yo poder estudiar y mis hermanos poder avanzar en su educación. Y lo que parecía una beca de fútbol americano, lo que parecía que era la voluntad de Dios, lo que parecía 4 años de oración y oración y oración en escuela dominical. Mis papás cada domingo se oraba por esta decisión que iba a ser el hijo mayor de la familia Arzate. Y esta decisión se llevó a cabo de movernos de una ciudad como McAllen, Texas, que está en el Valle de Texas, a lo que es Amarillo, Texas, 14 horas de camino. Mis papás agarraron un U-Haul, empacaron $800 en su cartera, y la historia tiene una historia muy larga. Pero lo que quiero hoy decirles es que lo que pensábamos que nosotros era ir y buscar la voluntad de Dios, nos llevó a que mis papás se durmieran en el carro 2 días. Nos llevó a que pasáramos por hambre. Nos llevó a que pasáramos por sufrimiento. Nos llevó a que pasáramos por llanto. Y como dice alguien que vi por las plataformas: está bien que llores, porque llorar es bueno. Está bien sufrir, porque sufrir es bueno. El sufrimiento te hace más fuerte. El llanto te hace más fuerte. Algunos dicen: el llorar no es bueno. Yo quiero decirte hoy que el llorar es bueno, el sufrir es bueno, porque el sufrir, el llorar te molda y te hace más fuerte y te hace una versión mejor a la cual tú eres. Y cuando nosotros nos movimos a Amarillo, lo que parecía no tener trabajo, lo que parecía no tener comida, lo que parecía no tener lo que estábamos acostumbrados a tener en la ciudad de McAllen, muchas de las veces pensamos si realmente fue una decisión emocional y no una decisión por parte de Dios. Y la historia tiene su rumbo. Si tú vas desde el 2012 a ahorita que estamos en el 2022, yo regreso al pasado, analizo el pasado y digo: pasamos por tribulaciones, pasamos por ansiedad, pasamos por depresión, pasamos por problemas, pero Dios estuvo en medio de todas las crisis y en medio de todos los problemas, en medio de todo el sufrimiento, y Dios está ahí contigo también, iglesia. Y por eso, cuando yo estaba preparando este sermón, me puse a pensar de mi vida, me puse a pensar en la de Pablo. A veces uno dice: pero qué miserable soy. Pero cuando yo veo aquí en este texto, en el capítulo 14, si ustedes van al capítulo 14, qué miserable era la vida de Pablo.
el que quería hacer las cosas bien, el que conoció a Cristo Jesús, el que se levantó y quiso seguirle, ahora está en problemas. Y hoy quiero que hablemos en el capítulo 14, vamos a estar viendo todo el capítulo 14, pero la semana pasada vimos que no importa la hazaña, sino lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Recuerden, hablamos la semana pasada de eso, que queremos la enseñanza, no la hazaña. Pero en el capítulo 14 sigue el transcurso, sigue el viaje misionero de Pablo. Ahora Pablo va de una ciudad, el capítulo 14 vemos que el capítulo 13 termina con Pablo que se dirige a los gentiles. Y ahora en el capítulo 14 Pablo y Bernabé van en camino a Iconio, a una ciudad que ahorita les vamos a enseñar un mapa, si me lo pueden poner. Y en el mapa vemos dónde está Iconio. Si me lo pueden mostrar, ahí está Iconium en inglés, para los que son gringos. Y abajo dice Listra y Derbe. Vamos a estar hablando hoy de estas tres ciudades. Vamos a estar hablando de Iconium, vamos a estar hablando de Listra, de Derbe. Pero recuerden que estuvimos unos tiempos, unas semanas atrás, en la isla de Pafos, en la isla de Chipre. Allá está Antioquía de Siria, allá por la derecha, hasta arriba. Pero vamos a estar en esta zona, en Iconium, Listra y Derbe. Lo que ahora para algunos es Grecia, me parece ser. Y acá está Siria. Ok, vamos a entrar ahora a pensar en la imaginación lo que es este capítulo. Ahora, en este capítulo vemos que están en la ciudad de Iconio, o en inglés Iconium, y vemos que está ¿quién? Pablo y Bernabé. ¿Quién está? Pablo y Bernabé. Están en esta ciudad. Y Pablo y Bernabé narra del versículo 1 al 6 o del 1 al 7, narra que predicaron con tanto poder. Digan conmigo poder. No porque ellos tenían poder, pero porque ellos tenían el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. Y estos individuos predicaron con poder y muchos se convirtieron. Vemos que el capítulo 13 se convierte, en capítulo 14 se convierten. Y todas estas narraciones vemos que Pablo y Bernabé y los apóstoles están avanzando en la prédica de la palabra de Dios. Ese es el mensaje de hoy, capítulo 14, que los apóstoles van avanzando predicando la palabra de Dios, y algunos de los judíos, al escuchar que se predica la palabra de Dios, ¿qué crees que pasa? Algunos de los judíos rechazan el mensaje, y algunos de los judíos se molestan y empiezan a envenenar a los demás. Por eso, si ustedes leen Hechos capítulo 14, versículos 2 al 3, vamos a leer, dice: sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron. Aquí hay una palabra clave, digan conmigo, envenenaron. Es una palabra clave aquí. Cuando leemos textos tenemos que leer las palabras clave. Aquí vemos que envenenaron. En otras palabras, estas personas eran serpientes que aventaban su veneno para poder distraer a la gente de la verdad. Dice, y envenenaron. ¿Qué envenenaron? La mente de los gentiles. ¿En contra de quién? De Pablo y de Bernabé. Versículo 3. Pero los apóstoles se quedaron allí, ¿por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. Aquí vemos a Pablo y a Bernabé que el sufrir, que el predicar las buenas nuevas lo ha llevado a ¿qué? A sufrir. Y vemos que aún no queriendo estar ahí, tal vez por dentro, pero por la voluntad de Dios, ellos están allí por mucho tiempo. Aquí viene lo más fascinante. Predicando con valentía acerca de la gracia de ¿quién? Acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero. ¿Quién es el que mostraba que el mensaje era verdadero? El Señor. Hoy te quiero decir una cosa. Hoy no importa que yo haga o que no haga, o que con cuán elocuencia yo te platique hoy el sermón, o como tú quieras decir. Algunos le dicen mensaje, algunos le dicen, no sé, predicación, algunos le dicen, ¿quieren monólogo? Algunos quieren monólogo. Pero hoy el que te va a ayudar a entender que hay un Dios verdadero no es el pastor, sino ¿quién? El Señor. Y vemos que aquí en este suceso el Señor lo demostró de esta manera. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer ¿qué?
señales milagrosas y maravillas. Quiero que sepas una cosa. El mismo Dios de Hechos capítulo 14 es el mismo Dios ahora. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y dime si Dios hoy no puede darnos el poder para poder hacer milagros y prodigios. Y si tú no lo crees, estás limitando al Dios que tú tienes. No importa si es iglesia bautista, metodista, presbiteránea o lo más fundamental que sea la iglesia, que no aplaudan, pero dime si no hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy quiero decirte una cosa, que Dios va a ser mostrado verdadero a través de su poder. Yo no sé cómo Él se va a mostrar en tu vida o en la vida del pastor para que Él pueda predicarte que hay un Dios verdadero, pero Dios va a hacer algo. Dios no es un Dios estático, Dios no se queda ahí nada más viendo qué pasa. Dios es un Dios activo, Dios es un Dios que se mueve, Dios es un Dios que su tiempo no es el mismo que el de nosotros. El tiempo de Dios es muy diferente al de nosotros. Mientras nosotros tenemos trabajo, tenemos que pagar biles, mientras que tenemos que preocuparnos por el mañana, Dios nos está preocupando por el mañana, porque Dios es el que conoce el mañana, el que conoce un año después, el que conoce 10 años, el que conoce cómo va a terminar el mundo. Y no te preocupes. Por ahí hay pastores en YouTube que andan predicando que según ya viene Dios en el 2028. Tú no te afanes de nada, porque Dios viene por su iglesia el día que Él quiera. Pero si tú estás en Cristo, Dios va a levantar su iglesia como Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Y por eso yo quiero decirte una cosa, iglesia. Qué difícil es cuando alguien rechaza algo que es para su bien. Qué difícil es cuando alguien rechaza algo que es para su bien. Dime si no, los niños hacen muchas de las veces caprichos. Y que como papá o como mamá te dices, ay niño, ¿no sabes que esto es para tu bien? ¿No sabes que comer verduras es para tu bien? ¿No sabes que tomar agua es para tu bien? Deja la coca, hijo. Y el niño quiere seguir tomando coca. Ahora que vino mi sobrino el fin de semana, es impresionante la mente de un niño de 1 año y unos meses. Que quiere ver tele, que quiere que las cosas se hagan a su manera, que quiere caminar para donde él quiera. Es un bebé. Él tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera, como Él quiera, porque Él no tiene realmente el razonamiento realmente todavía. Es un niño de 1 año y 6 meses. Pero muchas de las veces nosotros como cristianos actuamos como bebés de 1 año. Y ahí, si te dolió, grita y di ouch. Porque muchas de las veces el cristiano se maneja como un niño de 1 año y quiere ver su televisión como él quiera, quiere él comer lo que él quiera, quiere él caminar a donde él quiera, y él no quiere supervisión. Y muchas de las veces los niños espirituales no quieren supervisión, no quieren dar cuentas, no quieren leer la Biblia, no quieren orar. Ay, es que el servicio es muy largo o el servicio es muy corto. Es que el pastor no está predicando la serie que yo quiero escuchar, está predicando otra serie. Es que si cambiaran la alfombra estaría mejor la iglesia. Yo lo he pensado. Si quitaran las bancas y pusieran estos asientos cómodos que se ven en los cines, vendría más gente. Si quitaran los pilares de la iglesia, ve qué pilares, parece que van a hacer una película de Hércules aquí. ¿Verdad? Algunos piensan así, y yo lo he pensado así. Yo he pensado, ¿y qué pasaría si cambiáramos esto? ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si aquello? Pero el crecimiento lo da Dios. Pero el crecimiento que nosotros buscamos para ustedes es el crecimiento espiritual, no el crecimiento de números. Y por eso, iglesia, yo quiero hoy decirles que en este versículo los judíos habían rechazado y envenenado su corazón. Y qué interesante que los judíos van a la mente de los gentiles y no al corazón. Dice la palabra de Dios, y fueron y envenenaron sus mentes, no sus corazones. Porque lo interesante es que Cristo llega a los dos, a la mente y el corazón, pero la mente lleva el pensamiento al corazón y el corazón lo lleva a la acción. Y por eso hoy quiero que tú veas que algunos dicen en inglés mistreat. Envenenar significa mistreat, angry, bitter en inglés para los que son jóvenes. Bitter
viene del sentirte enojado, molesto, así como, ¿cómo? Amargo. Algunos que les gusta el limón espiritual. Pero versículo 5 dice, hasta el punto, si vemos la historia y vamos procediendo, hasta el punto que se dieron cuenta sobre los rumores. El versículo 5 dice que los apóstoles, o Pablo y Bernabé, se dieron cuenta de los rumores, de los chismes que supuestamente los iban a apedrear. Ellos se dieron cuenta, dice el versículo 5. Imagínate pasar por esto. Ser Pablo y Bernabé y escuchar a través de los chismes que los judíos que estaban envenenando a los gentiles ahora están tramando una emboscada, ahora quieren apedrearte. ¿Qué harías tú? A correr. Cada quien por sus lados, ¿no? Bernabé se va por un lado y Pablo se va por otro lado y se acabó. Ya nadie los encontró jamás. Pero vemos qué hacen ellos. Imagínate pasar por esto. Muchos se regresarían a casa. Yo me regresaría a mi casa. Y ahora que estoy platicando con Natalia, su hermano está ahorita pasando por bootcamp, por las Fuerzas Armadas. Y qué interesante lo que pasa a una persona que quiere entrar al Army, al Navy o los Marines o la Fuerza Aérea. Pero todo sargento no es sargento, sino es antes un soldado. Y vemos que Pablo y Bernabé están pasando por bootcamp, están pasando por un proceso donde están en sus pies, donde están corriendo, donde están sudando, donde están en sufrimiento, donde están en ansiedad. Porque yo quiero decirte una cosa, ¿sabías que la vida que estamos viviendo es bootcamp? Porque algún día estaremos en el cielo. Este lugar de aquí es un lugar que se llama bootcamp, donde los soldados están en entrenamiento para poder gozarse de lo que el día de mañana sería el fruto que se llama libertad. Los soldados pelean para poder obtener libertad. Por eso tenemos fuerzas armadas como los Estados Unidos de América. Y por eso se invierte miles y miles y billones de dólares para poder defender a lo que es un país como los Estados Unidos. Pero todos nosotros estamos hoy peleando espiritualmente como cristianos para el día de mañana poder ser beneficiarios de la libertad de poder ver a Cristo Jesús a sus pies y poder postrarnos ante Él. Y eso es lo que estamos pasando tú y yo en este momento. Es bootcamp. Ninguno de nosotros somos sargentos. Todos nosotros, incluyendo el pastor o incluyendo al ministro de alabanza o la ministra de mujeres o el líder de escuela dominical, somos soldados. Aquí no hay sargentos. Aquí todos somos soldados. Soldados para Cristo. Y si ustedes notan aquí, el versículo 6 al 7 narra y dice que cuando se enteraron, ellos huyeron. ¿Ok? Y yo cuando vi que dice la Biblia, huyeron, yo me quedé, collones, Pablo y Bernabé. Pero ellos huyeron a la ciudad de Listra y Derbe. Hace ratito vimos el mapa. Ellos huyeron a la ciudad de Listra y Derbe para predicar las buenas nuevas. O sea, salen de un problema, Pablo y Bernabé, para poder correr y ir a otro lugar a predicar ¿qué? Las buenas nuevas. O sea, aquí vemos a dos personas, iglesia, que su pensamiento está en lo eterno y no en lo no eterno. Qué fascinante, iglesia, poder ver que Pablo y Bernabé salen de una situación de sufrimiento, salen de una situación de ansiedad, de depresión, para entrar en otra. Y por eso hoy te estoy diciendo que tal vez hoy tú te sientes como aquel niño que está solo o aquella niña que está sola y que no tiene nadie a su alrededor que le pueda ayudar en esta situación por la cual tú estás pasando. ¿Tú crees que Pablo y Bernabé no se sintieron así? ¿Tú crees que Pablo y Bernabé no se sintieron solos? ¿Se sintieron abandonados por Dios? ¿Se sintieron abandonados? Un capítulo atrás vemos que uno los abandonó para irse de regreso a Jerusalén. Pablo y Bernabé después tienen un conflicto porque el sobrino de Bernabé lo deja. Pero vemos que Juan Marcos después aparece más fuerte y más valiente y dispuesto a dar su vida por el evangelio. Y en la iglesia hay veces que la gente se desanima, en la iglesia hay veces que la gente se sale de la situación en la cual está pasando, pero tarde o temprano el Señor nos regresa de regreso al camino. Y por eso hoy vemos que en el versículo 6 al 7 ellos se van ahora a Listra y se van a Derbe para predicar las buenas nuevas. Yo me quiero preguntar, ¿qué me cuentas o qué piensas de la valentía de estos individuos? Porque ahora vamos a estar viendo lo que pasa en Listra y Derbe, y este es el punto del sermón más importante.
Este es el clímax de lo que hoy quiero comentarte. Ellos llegan a Listra, llegan en Derbe, dice la palabra de Dios del versículo 8 en adelante, y en vez de haber tirado la toalla, en vez de haber dicho yo cuelgo los zapatos, yo me retiro de la cristiandad. Vemos que Pablo no dijo yo me retiro de ser apóstol, o vemos a los discípulos no decir yo me retiro, a Bernabé. Ellos siguen adelante, no tiran la toalla, no cuelgan los zapatos, pero Pablo y Bernabé continúan en su viaje y llegan ¿a dónde? A Listra. La Biblia narra que en Listra, en esta ciudad, se toparon con un hombre lisiado de pies. La Biblia narra que hay un individuo que está lisiado de pies. ¿Quién es un lisiado? Un cojo de nacimiento, alguien por el cual no puede caminar de nacimiento. No puede caminar, está tal vez acostado. Y ven que la Biblia dice que en el versículo 9 menciona que mientras estaban predicando, Pablo lo miró y le dijo al cojo, levántate. Y el cojo de nacimiento se levanta, y cuando la gente vio esto en el versículo 11, dice que gritaron en su dialecto. En su dialecto, ¿qué gritaron? Dice la Biblia que gritaron, estos hombres son dioses en forma humana. Y uno de los individuos dice, Bernabé es Zeus. Y otro de los individuos dice, Pablo es Hermes. Qué tremendo piedra de tropiezo eso, ¿no? Yo me pregunto si hubieras estado en los zapatos de Pablo, si no te hubieras exaltado en ese momento y decir sí soy Zeus o sí soy Hermes. Pones una carpa y empiezas a sanar gente y empiezas a robarle a la gente el dinero como lo hacen muchos evangelistas. Pero vemos a Pablo y a Bernabé que por la tentación de poder darse la gloria a ellos entendían el Dios que tenían, el Dios poderoso que los podía aniquilar ahí en ese mismo segundo si no seguían caminando en el camino. Yo me pregunto si Pablo y Bernabé estuvieran predicando una mentira, tal vez aquí se hubieran dado ellos la gloria. Si Pablo y Bernabé realmente no creían en Jesús, realmente ellos creían que Jesús y su Espíritu Santo era algo, así como algo espiritual, como los santeros lo llaman, posiblemente Pablo y Bernabé, si no creían en una verdad, tal vez aquí hubiera sido la piedra de tropiezo para ellos llevarse la honra y la gloria. Pero esto nos enseña que Pablo y Bernabé, ellos no querían la gloria, ellos no querían el honor, ellos no buscaban plata, ellos no buscaban un carro último modelo, ellos no buscaban una casa mejor, ellos no buscaban un mejor trabajo, ellos no buscaban una mejor esposa, ellos no buscaban un mejor hijo, ellos buscaban la gloria y la honra a Dios para poder vivir en eternidad y donde sí verdad importa. Yo me pregunto si nosotros estamos haciendo lo mismo. Yo me pregunto si tú tendrías, y lo digo con un poco vago, pero yo me pregunto si tú tendrías la chance de cambiar a tu esposa de 40 años por 2 de 20, si tú lo harías. O esposa, si tú podrías cambiar a tu media melón en 2 de 20, 2 William Levis a sus 20 años. Pero aquí vemos a Pablo y a Bernabé que a ellos no les importaba lo terrenal. A ellos les importaba lo celestial, lo eterno. Y por eso aquí seguimos viendo que el templo, algo que yo quería mostrarles, que no les traje, es una foto. Pero lo interesante es que el templo de Zeus estaba a las afueras de la ciudad. Ellos decían, Pablo, el Hermes humano, Dios encarnado en hombre. ¿Tú crees que ellos no escuchaban del mensaje de Cristo que el Dios se hizo hombre? Claro que sí. Bernabé le decían Zeus. Y vemos que el templo estaba a las afueras de la ciudad, el templo de Zeus. Es como si caminaras o viajaras por la Hemphill y la Berry y tú vieras el templo de Travis Avenue. Se ve desde que tú vas subiendo el puente, ¿verdad? Se ve la punta y la cruz hasta arriba y dices, qué hermosa iglesia. Me imagino que así se veía esta foto, esta imagen. Y cuando nosotros vemos aquí, vemos que ellos quisieron, los individuos que quisieron llamarles a ellos por Zeus o por X razón, vemos que ellos querían ahora traerles sacrificios, narra la Biblia, y que querían traer un toro y querían sacrificarlo para darle gloria a Pablo y a Bernabé. Y vemos que ellos no quieren la gloria. Pero Pablo y Bernabé, dice la palabra de Dios, no les pareció y se rasgaron las ropas. Ellos se rompieron las ropas diciendo, somos simples seres humanos tal como ustedes.
Y yo me pregunto si el pastor que predica o cualquier persona que se para en el altar, ya dirige la alabanza o dé los anuncios, yo me pregunto si esa persona que está aquí arriba es más poderosa o más fuerte o más espiritual que los demás que están abajo. Y la respuesta es que no. La persona que se para aquí, que lleva el mensaje, ya sea yo, o sea Terry Coy, o sea el anciano más viejito de la historia de la iglesia de Travis, somos igual, carne y hueso, somos igual, somos hijos, criatura de Dios, pecadores, que hemos caído. Dice la palabra de Dios, por cuanto tanto todos han pecado, que han sido destituidos fuera de la gloria de Dios. Y aquí vemos Hechos, dice la Biblia, sigue narrando. Aquí se pone la prédica, se pone fascinante. Y aquí yo quiero que no me pierdas la atención y que tú escuches todo lo que yo quiero decirte. Versículo 19 dice, luego unos judíos. ¿Quién? Judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Cuando yo estaba leyendo este versículo, yo me puse a pensar, ¿cuáles judíos? Los judíos que llegaron de Antioquía. Dicen los teólogos que hubieron judíos que tuvieron que viajar 320 kilómetros para poder llegar a Pablo, lo estaban espiando. Los judíos del capítulo anterior que negaron el mensaje, que envenenaron a los demás para que apedrearan a Pablo y a Pedro, ahora los están siguiendo. Recuerden que ellos huyeron, se vinieron ¿a dónde? A Listra y Derbe. Ellos vienen de Iconio. Vemos que aquí aparecen los mismos judíos que envenenaron los corazones de los gentiles y de los demás. Y aquí aparecen una vez más en la foto, versículo 19 dice, luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner ¿a quién? A la multitud de su lado. Aquí vemos las mismas serpientes venenosas las serpientes, tratando de envenenar a los demás. ¿Para qué? Para que puedan desaparecer a Pablo y a Bernabé. Dice la palabra de Dios, dice, apedreando a Pablo y lo arrastraron, dice, apedreando a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Aquí dice la palabra, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Este versículo o estos versículos son tremendos. Y aquí quiero que tú pongas atención. Son tremendos porque los judíos envenenaron ahora a los que ahora le decían el dios Zeus. Son tremendos porque ahora los que decían Hermes ahora ya estaban listos para apedrear y linchar a Pablo y a Bernabé. Yo me pregunto si esto no le hicieron a Jesús 40, 50 años antes de que pasara este suceso. A Jesús un domingo antes de la crucifixión le alababan, le hacían con palmas, Hosana, Hosana, pero una semana después lo estaban crucificando y diciéndole, crucifíquenlo. Dando a un criminal bajo el poder de Poncio Pilato, destituyendo a un criminal y diciéndole, ve porque este que está aquí tiene que ir al madero. Y ahora que nos acercamos a Domingo de Palmas, ahora que nos acercamos a Domingo de Resurrección, yo quiero que pongas a pensar si los mismos individuos que le decían a Bernabé, que le decían a Pablo, Zeus, Hermes, ahora ya están a punto de apedrear a lo que supuestamente eran dioses griegos. Y vemos que aquí bajo la cizaña de los judíos que llegaron de Antioquía y Iconio, arrestan a Pablo y dice la palabra de Dios, lo apedrean. Y cuando lo apedrean, no dice mucho la Biblia, pero la Biblia dice que pensaron que estaba muerto. Yo me pregunto qué tan feo apedrearon a este Pablo, hasta el punto de pensar que estaba muerto. La Biblia dice que lo arrastran hasta el final de la ciudad, hasta fuera de las ciudades, pero ¿quién aparece? Los creyentes. Yo me pregunto si somos estos creyentes, los que están dispuestos a poder ir por Pablo, que está arrastrándose a las afueras de la ciudad, porque es posible que está muerto. Y yo me pregunto si nosotros como iglesia somos aquellos cristianos que dicen, fuchi, apestas a pecado y yo no me acerco a este fulano porque tiene
tiene SIDA espiritual, o tiene cáncer espiritual, o está enfermo espiritual, o es un leproso espiritual. Hay pastores que no tocan las manos de la gente porque, me van a ensuciar, me van a traer el pecado. Hay iglesias donde no se pueden tocar ni abrazar ni nada, porque el hombre acá y la mujer acá, las faldas largas, no pantalones. Iglesia, la iglesia se está distorsionando, la iglesia se está separando de la verdad, la iglesia no está siguiendo la verdad que es Cristo Jesús. Por eso aquí vemos que estos individuos creyentes fueron por Pablo, lo rodearon, y no dice la Biblia, pero yo estoy seguro que al rodearlo oraron por él, lo trataron de sanar, y él se levantó. ¿Qué dice ahí? Que Pablo se levantó y regresó a la ciudad, y al día siguiente salió junto a Bernabé hacia Derbe. El Pablo, que ya estaba muerto, que pensaban, se levanta y al día siguiente ya está ¿dónde? De regreso al juego. Y unos individuos de seguro que venían siguiéndoles por lo que había pasado en Iconio y convenciendo a los demás. Yo me pregunto, aquí vemos que Pablo es el que lo apedran, el que lo empiezan a apedrear. ¿Dónde está Bernabé? Es una pregunta que yo no la pude responder, pero ¿dónde está Bernabé? La Biblia dice que Pablo fue el que lo apedrearon, pero no Bernabé. Probablemente Pablo estaba en un lugar predicando y Bernabé en otro lugar para poder llevar las buenas nuevas. No sabemos, la Biblia no lo dice. A mí me llamó una pregunta muy curiosa. Pero Pablo fue apedreado de tal manera que pensaban que estaba muerto, y habrá pensado, yo me pregunto si habrá pensado Pablo mientras lo apedreaban, si él había pensado en Esteban. Recuerdan, Pablo fue el que inició la linchada hacia Esteban, capítulos anteriores. Yo me pregunto si cuando Pablo estaba siendo apedreado y a punto de morir, yo me pongo a pensar si él realmente estaba pensando en Esteban. Lo que yo le hice a Esteban ahora me está pasando a mí, y por el mismo Cristo, por la misma persona. Pero vemos a un Pablo que no se echó para atrás, como dicen algunos. Vemos un Pablo que se mantuvo con coraje, se mantuvo con valor. Y qué interesante que los que le consideraban dioses, una vez más lo digo, ahora quieren matar a Pablo. Pero los creyentes lo rodearon y se levantó siguiendo su paso. Pablo escribe en 2 de Corintios, no está en las pantallas, pero Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 9. Y Pablo dice: perseguidos. Digan conmigo: perseguidos. Pero no abandonados. Digan conmigo: no abandonados. Digan conmigo: perseguidos. No abandonados. Pablo escribe 2 de Corintios a esta iglesia de Corintio y dice: perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Yo quiero decirte una cosa: tú eres de carne y hueso y tú eres un ser espiritual, porque Dios te creó. Somos trinitarios, somos cuerpo, alma y espíritu. Y no voy a entrar en esa teología porque está muy profunda. Pero tú tienes un alma y tú tienes un cuerpo, y tu alma va a ir a un lugar por la eternidad, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Tu cuerpo se va a destruir, se va a hacer ceniza. Dice la palabra de Dios que vienes a este lugar, eres ceniza y ceniza te vuelves de regreso. Pero yo quiero que escuches algo, iglesia. Pablo entendía bien lo que era ser perseguido pero no abandonado. Pablo entendía bien lo que era ser derribado pero no destruido. Pablo menciona también, le dice: chicos, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo entendía bien lo que era ser un ser espiritual, una alma, porque él no trataba de perseverar su cuerpo, pero su alma. Y hoy te quiero decir una cosa: el dinero, las casas, tus sueños, tus anhelos no pueden perseverar, no pueden mantener tu alma, tu cuerpo, perdón.
Tú puedes tratar de cuidar tu cuerpo, hacerte cirugías, hacer esto, hacer aquello, caer en dieta, pero eso no te garantiza que tu alma se persevere hasta el final. Lo que va a garantizar que tu alma se persevere hasta el final es que tú creas en Cristo como tu único Señor y Salvador. Pablo lo entendía, los apóstoles lo entendían, pero yo te quiero decir una cosa hoy. Si hoy tú no te sientes perseguido, es porque tal vez no estás haciendo las cosas bien. Está bien ser perseguido, porque Pablo lo sintió. Pablo fue perseguido, pero no fue abandonado. Y hoy tal vez tú te sientes perseguido, pero Dios no te está abandonando. Dios te está ayudando. Dios está ahí contigo, aun cuando no lo sientes, aun cuando estás en dolor, aun cuando estás en ansiedad. Yo quiero decirte una cosa: está bien que caigas en tus rodillas, porque cuando caes en tus rodillas, aprovecha a orarle al Dios de Dios, al Dios Todopoderoso. Porque Pablo, cuando cayó en sus rodillas, todo derribado y todo a punto de morir, él no fue destruido, porque su alma seguía siendo perseverada por el poder de Dios. Por eso hoy quiero decirte una cosa: van a haber veces que vas a ser apedreado por el enemigo, pero tienes que levantarte y seguir tu camino hacia la ciudad. Escucha esto: van a haber veces que vas a ser apedreado por el enemigo, pero levántate y sigue caminando y sigue avanzando por la verdad, por la gracia, por el poder de Dios, porque entre más camines, más encontrarás la gracia de Dios. Entre más avances, más encontrarás la verdad de Dios. Entre más trates de caminar en la verdad, entre más trates de practicar la verdad y sufras, recuerda, en el sufrimiento no eres abandonado, en la derribada no eres destruido. El enemigo quiere venir y susurrar y decirte: pero eres un ser que te puedes destruir en cualquier momento. No, en cualquier momento yo abro mis ojos y estoy a los pies de Cristo. Porque cuando dices tú: estoy en Cristo, soy un ser, soy una alma, una persona creada por Dios, una creación, que esa creación tiene que regresar a su papi, a su creador. Y el mundo no lo ve así. El mundo dice: jóvenes, the world will tell you, in this world try to do whatever you can, drink, go out, party, enjoy life, because YOLO, you only live once, right? Solamente vives una vez. Aprovecha que vives una vez. Yo no me arrepiento que mi mamá me sacaba, me regañaba y me decía: no, usted no va a salir a fiestas, no, usted no va a hacer esto. Yo no me arrepiento de eso, porque eso me ayudó a poder estar calibrado, a poder estar enfocado. Mamás, tienen todo el permiso de ser estrictos con sus hijos, porque ustedes quieren ver a sus hijos predicar un día. Mamás, ustedes quieren ver a sus hijos ser doctores, abogados, maestros. Jóvenes, yo quiero ver un grupo de jóvenes que se levante y que sea el avivamiento. Pero los avivamientos no van a ser por los viejitos. Los avivamientos van a ser por ustedes, por los jóvenes que se van a levantar y decir: a un lado el pecado, ahora yo quiero seguir a Dios. Ahora yo quiero seguir a ese Cristo que vino, que murió por mí, que me pagó mis pecados. Por eso dice la palabra de Dios, versículo 21 al 22: después de predicar la buena noticia en Derbe y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron una vez más a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Versículo 22 es fascinante: donde fortalecieron ¿a quién? A los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Yo quiero decirte una cosa: tienes que sufrir para poder entrar al reino de Dios. Si tú no estás sufriendo, no sé qué reino de Dios tú vas a entrar. Pero para poder entrar al reino correcto, al reino verdadero, al reino donde tú vas a estar fuera de problemas, fuera de ansiedad, fuera de necesidad, fuera de donde no vas a tener que preocuparte por los biles, por el dinero, por qué va a pasar, por mi ciudadanía, por los papeles, donde tú vas a ese reino, tienes que sufrir. Y nunca dijo Jesús: toma esa cruz que va a estar bien liviana y bien suavecita, porque cuando tú camines y sigas mi voluntad, todo va a estar tranquilo. Vas a ser como si fueras en un hotel de 5 estrellas. Vas a volar por el jet privado más cool. No, Jesús dice: carga mi cruz y sígueme. Mi yugo es liviano. Porque cuando tú sufres con Cristo, nada es el sufrimiento. Y por eso yo quiero decirte una cosa en inglés. Me encanta lo que dice un pastor que vivió hace 100 años. Dijo:
Joy will come in its own time. Lo voy a repetir en español. Gozo vendrá en su tiempo. Joy will come on its own time. Esta persona dice también en inglés, we can afford to suffer now. Podemos sufrir ahora. We can, not that we cannot, we can afford to suffer now. Podemos sufrir ahora, dice esta persona. We'll have a long way or a long eternity to enjoy ourselves. Dice, podemos sufrir ahora porque vamos a tener una eternidad para gozarnos. Puedes sufrir hoy porque en la eternidad no vas a sufrir. Puedes sufrir ahora porque en la eternidad no va a haber llanto, no va a haber nada más que gozo. Y la Biblia dice que el único don no es el de las lenguas que prevalecerá, no es el de sanidad, no es el de enseñanza, no es el del apostolado. El único don que prevalecerá en el reino de Dios es el amor. Porque en el reino de Dios nos vamos a amar aunque seas morenito, aunque seas hondureño, aunque no tengas la ciudadanía americana, te vas a amar porque ahí todos se van a amar. Y esta persona sigue diciendo, and our enjoyment will be valid and pure. Y nuestro gozo en ese reino será válido y puro. For it will come in the right way, in the right time. Porque vendrá en la manera correcta y en el tiempo correcto. Iglesia, fortaleza en las dificultades. Yo quiero hoy decirte, tienes que tener fortaleza en las dificultades. Tienes que tener valor en las dificultades. Tienes que tener valor porque Cristo está de tu lado. No es que Dios va a cumplir todo lo que tú tienes. Dios no es un Santa Claus que tú le llevas una lista y Él te dice, sí, mijito, te portaste bien. No, pero Dios es más que un Santa Claus. Dios es un Dios que creó los cielos, el universo, la tierra, a cada uno de ustedes para poder llevar el sello de Dios, la presencia de Dios en Cristo Jesús. Y cada uno de ustedes llevan el poder de Dios a donde quiera que vayan, a la tienda, con el jefe, a donde quiera que tú vayas, llevas al Espíritu Santo si has creído en Cristo Jesús. Y no hay nada, no hay maldición que pueda contra ti, porque si tú tienes al Espíritu Santo, eres sellado, eres protegido por el poder de Dios que puede levantar a los muertos, que puede levantar al enfermo, que puede levantar al cojo, que puede hoy mismo derramar cualquier don, ya sea el de enseñanza, ya sea el de lenguas para los que lo anhelan. Pero iglesia, Dios es un Dios de orden, y en su orden Él va ordenando las cosas para que cuando tú vayas avanzando en cada paso en el orden de Dios, Dios va fortaleciéndote en las debilidades, en los problemas, en las caídas. Y por eso hoy yo quiero que seas como un Pablo y un Bernabé, que cuando están derribados dicen, yo levanto mis manos, porque cuando levanto las manos siento el poder de Dios que me entra como un fuego que me molda a los pies de Cristo, a la medida de Cristo. Y hoy quiero decirte que levanta tus manos cuando sufras, levanta tus manos cuando caigas en tus rodillas, porque el que levanta sus manos dice, yo no puedo hacer nada, pero tú sí. Y el que no levanta sus manos espiritualmente está diciendo, yo lo puedo. Pero el cristiano tiene que decir, yo lo puedo. Yo quiero decirte una cosa antes de terminar. Mi Cristo es público. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las religiones, todas las religiones, excepto con la cristiandad, es pública. Por ahí hay un movimiento, Dios me dijo, y ese Dios me dijo se lo dije a alguien más, pero nadie lo vio. No voy a decir qué religión, no voy a decir qué denominación, pero hay religiones que yo soy el profeta, Dios me dijo, escribe un libro, me dijo que escribiera un libro, un tercer testamento,
o una nueva revelación, me puedo casar con 4 mujeres, el arcángel Miguel se me apareció, Dios me dijo, Dios aquello, bla, 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 bla. Pero hay una sola religión que no dice Dios me dijo. Hay una sola religión que es la de los cristianos, que se hizo pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús no vino a través de una persona, Él vino mismo, Dios, y se humilló haciéndose hombre. Y nadie puede negar, ni los ateos, ni los gnósticos, ni cualquier religión, de que realmente vino una persona por el nombre de Jesús. Vino, vivió con nosotros, y a los 33 años dicen los teólogos que Él ascendió a la diestra del Padre. Lo que los demás dicen, Dios me dijo, Cristo no dice Dios me dijo, aquí estoy yo. Y lo que vamos a presenciar en abril, el domingo de resurrección, es una realidad para nosotros. El cristianismo es público, no es personal, no es individual. Tienes que llevarlo a las demás personas. Pero hoy quiero decirte una cosa, mientras aterrizamos y acabamos hoy. Yo quiero hoy que tú te levantes. Ahí donde tú estás, levántate donde tú estás. Yo quiero llevarte a una oportunidad de poder alabar a Dios. Yo no sé tu necesidad, yo no sé tu problema, yo no sé qué estás pasando. Pero yo sí sé una cosa, que cuando tú levantas tus manos eres fuerte. Cuando tú declaras que no lo puedes, Dios puede fortalecerte. Cuando tú declaras que Dios es verdadero, que Dios venció la muerte, que Dios es público, que Dios no se escondió detrás de un cuarto y después se le dijo a una persona, el Dios que yo tengo se hizo público. Y ese Dios te va a reconocer públicamente en el cielo. Tal vez aquí no, pero en el cielo te va a reconocer públicamente, y todo ojo y toda boca declarará que Cristo es el Cordero inmolado. Yo quiero decirte una cosa, cuando levantas tus manos, tú puedes sentir la presencia de Dios, porque Dios está en ti. Y su atmósfera, ahorita que avancemos a cantar, espero que la atmósfera de Dios, la presencia de Dios y el Espíritu de Dios se empiece a mover en cada uno de ustedes, para que el que no conozca de Cristo pueda tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El nacer de nuevo, el aceptar a Cristo como su único Señor y Salvador. Ahí donde tú estás, ¿por qué no nos lleva Carlos a un momento? El altar va a estar abierto. Ven aquí enfrente, trae a tu familia, a tu esposa, a tu hijo. Si hay una necesidad, ven a orar aquí enfrente o ahí donde tú estás. Pero levanta tus manos ahí donde tú estás y dile a Dios, yo soy tu hijo y tú eres mi Dios.